Listo. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión del Diplomado de Normatividad, Ética y Normatividad en la Investigación Clínica. Es un placer estar con ustedes en esta sesión. Mi nombre es Mariana Cordero Díaz, me identifico como una mujer mexicana y es un placer estar aquí en esta sesión con nuestro tema 13 de crítica y defensa de los principios de beneficencia y no maleficencia en la investigación clínica. Eh, Antes que nada, pues desearles que se encuentren con bien ustedes y sus familias y seres queridos y también agradecerles pues el compromiso que tienen al realizar un diplomado que les permita y nos permita a quienes estamos en estas tareas de investigación clínica y del giro aplicado de la ética, pues a seguir capacitándonos en esta tarea continua que es la reflexión ética y bioética. Mi nombre, como les decía, es Mariana Cordero Díaz. Yo soy médica de formación inicial o profesional y después he explorado las áreas de las humanidades, de la filosofía moral y el giro aplicado de la ética y de la bioética a los campos de no solo de investigación clínica, sino también de educación médica. Por lo tanto, pues es un placer y agradezco mucho la invitación para poder estar en estas sesiones con ustedes. Tendremos, como siempre, lo hacen ustedes aquí en el diplomado, para revisar este tema, 2 sesiones, la primera de hoy, de ellas esta tarde, y la segunda el próximo sábado por la mañana. Bien, pues mi propuesta es plantearles varios puntos de reflexión en torno a este tema. Sé que a lo largo de estas semanas han estado explorando otros aspectos precisamente relativos a los aspectos éticos y de normatividad en la investigación clínica. Y creo que ya para este momento del diplomado se ha hecho evidente de cómo se van interrelacionando todos estos, no solo temas, sino todos estos aspectos o elementos que ustedes han estado revisando, discutiendo, deliberando con los diferentes ponentes y sesiones. Y algo también nos ocurrirá con este tema, algo así, el de evidenciar esa interacción, esa interrelación que hay entre estos elementos, porque bueno, pues discutiremos hoy y en la próxima sesión precisamente sobre cuáles son los alcances que estos principios éticos de la beneficencia y no maleficencia tienen, no solo en la práctica, en la implementación de la investigación clínica, sino en su definición, delimitación, objetivos y en aspectos tan específicos como los que tienen que ver con la selección de sujetos de investigación y las implicaciones que tiene la investigación clínica al perseguir el bien común de contribuir al conocimiento y al crecimiento de la ciencia en su aplicación hacia ese bien común. Bien, pues a mí me gusta iniciar con una reflexión en torno a las palabras, ¿no? A esa vida secreta de las palabras. Hay una película muy recomendable de ese título, de la directora Isabel Coixet. Les recomiendo La vida secreta de las palabras, ¿no? Primera reflexión sobre la ética y el quehacer bioético es esa reflexión sobre qué significan estos términos. Y por ello quisiera iniciar, si me lo permiten, con un desglose de precisamente el título que se le da a este tema. Cuando me invitaron, yo vi el título y la verdad me causó una primera reacción de reflexión respecto a crítica y defensa, ¿no? O sea, esa ambivalencia, como esa dialógica de hay dos extremos implicados y también que parecerían estar correlacionados con los términos en sí de beneficencia y no maleficencia, ¿no? Parece que uno es el contrario del otro. Ya discutiremos hoy y la próxima sesión si esto es así. Entonces,
Primero lo que me planteo es, bueno, crítica y defensa. Es un poquito como a favor y en contra, o más bien buscar esos puntos que pudieran contrarrestar un poco a alguno de estos principios o fortalecer a uno de ellos. Entonces, cuando empecé a reflexionar sobre esto, dije, a ver, voy a buscar en el diccionario. Y en el de la Real Academia Española, eh, me llamó la atención cómo, pues, finalmente la crítica, ¿no? No es solamente algo negativo, digo, y todos conocemos estas definiciones, lo sé, solo lo aplico en el sentido de que finalmente también es algo que nos va a permitir hacer un análisis crítico, es decir, ver qué hay detrás de estos elementos, no solamente en esa, digamos, perspectiva negativa, sino también en esa perspectiva de una visión crítica, entender los elementos complejos que hay detrás de algo, en este caso de un concepto, que será también la intención que tendré en estas dos sesiones. Y también, por otro lado, defensa, parecería que la beneficencia o la no maleficencia tendríamos que encontrar razones para, de cómo y argumentos para defenderlas, cuando pues yo lo que voy a sostener es que pues son dos principios fundamentales o esenciales, no solo de la investigación clínica, sino de la intervención, de cualquier intervención biomédica sobre esos seres humanos a los que llamamos pacientes cuando estamos dentro de los sistemas de salud o sujetos de investigación dentro de estos ámbitos de investigación clínica. Entonces, quisiera llevar estos conceptos más que a esa ambivalencia de si vamos a hacer una crítica, si vamos a estar totalmente a favor o en contra de estos principios o de cuál es más relevante, pues yo quisiera más bien proponer que reflexionemos sobre estos dos principios, ¿no? De dónde surgen, cómo se fundamentan y sobre todo qué persiguen los principios de beneficencia y de no maleficencia aplicados hoy en el tema que nos ocupa, que es el de la investigación clínica. Y para ello, pues esa reflexión, también de nuevo, si nos vamos a ese significado en el diccionario, pues habla de que pensemos atenta y detenidamente sobre algo. No solamente el pensarlo en nuestro fuero interno, sino espero que esto pueda detonar que podamos intercambiar algunas perspectivas y sobre todo que a través de la actividad y el análisis del caso de este tema también puedan ustedes hacer esa reflexión y esa exploración. Y bien, pues en este análisis que seguimos introductorio sobre el significado de estas palabras, pues bueno, sí, claro, o sea, son principios éticos, ¿verdad? Y principios de la ética biomédica que se consolidan a finales de la segunda mitad del siglo XX. Ya retomaré algunos aspectos también históricos que me parece importante señalar, pero también de nuevo, eh, ¿cuál es la noción, digamos, básica que nos sugieren estas palabras? ¿No? El hecho de que la beneficencia sea efectivamente esta acción y efecto de hacer el bien a los demás, ¿no? Beneficencia nos refiere al bien. Y entonces aquí empezaríamos a tener que plantearnos con esa doble perspectiva de una reflexión crítica en el sentido de que reconozcamos la complejidad de los elementos y de los conceptos. ¿Cuál bien? Hacer el bien, bien, pero ¿cuál bien? ¿Quién define ese bien? ¿Quién delimita ese bien? ¿Cómo lo podemos configurar? Porque finalmente dice la definición que es la acción y el efecto de hacer el bien a los demás. Entonces hoy discutiremos sobre precisamente algunas perspectivas que están no solo detrás del concepto del principio ético de la beneficencia, sino de su aplicación. Y argumentaré yo también de su interpretación. Y por otro lado, pues la no maleficencia también parecería que es, pues no hacer mal, no hacer daño, ¿verdad? O sea, finalmente es no mal. No realizar, hacer, infringir un mal. Pero bueno, de nuevo, ¿qué es un mal?
Un mal es un daño físico, es un mal biológico, es un daño psicológico, es un mal social. ¿A qué no maleficencia, a qué no daño o no mal se refieren estos principios aplicados dentro de la investigación clínica? Y quiero ser clara, le pongo aquí unos signos de interrogación, no porque esté yo argumentando a favor del relativismo moral, donde todo puede ser bueno y todo puede ser malo. No, 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 no. Me refiero a esa visión desde la complejidad, en donde ese reduccionismo del bien y el mal desde una perspectiva moral, desde una cosmovisión, pues en los temas de los sistemas de salud, la atención a la salud, los profesionales de la salud, los científicos y nuestra interacción con esos seres humanos a los que llamamos pacientes o sujetos de investigación, donde quizás entonces estos conceptos tengan una eh, definición mucho más amplia y también una complejidad mucho más retadora para su aplicación. Y sobre esto precisamente sobre lo que quisiera que pudiésemos explorar y tener es una disposición para explorar algunos otros aspectos, no solamente en ese concepto, digamos, al que nos remite inmediatamente a cada uno y a cada una de nosotros estos términos, sino poder decir, bueno, vamos a explorar qué más podría significar la beneficencia y la no maleficencia. Sin que sea un relativismo, ¿cómo podría ser más complejo cada uno de estos conceptos, principios y sobre todo su aplicación? Y para ello quisiera iniciar, ahora sí, en una fase de un momento de exploración de estos dos conceptos, pues quisiera iniciar con nuestra sesión de hoy, en donde pudiéramos ir explorando cómo de esta historia, de lo que históricamente vamos a ir comentando aquí, que está detrás de estos conceptos o fundamentando estos conceptos de la beneficencia y la no maleficencia, pues también cómo, así como podemos leer una definición y ver que tiene referentes históricos, y vamos a hablar de lo que seguramente ustedes ya revisaron, que la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, y ver cómo vienen ahí definidos, pues también tenemos que hablar de, pues es que es la beneficencia y la no maleficencia para una persona, para un ser humano, que tiene su propia cosmovisión, su propia visión de vida, su propia biografía, y que entonces en esa integración de la persona, del sujeto, en esa historia de su propia vida, pues también tendrá que interpretar qué constituye un bien y qué podría constituir un mal, y reflexionar también un poco en estas sesiones sobre estos aspectos de el mal y el daño, ¿no? Si el daño es un mal, si el mal es un daño, o sobre todo cuando hablamos de aspectos biológicos, físicos, sobre todo aquellos que pudieran estar presentes en aspectos de investigación clínica como efectos secundarios no deseados o complicaciones. Entonces, por eso pongo aquí que vamos a ir de la historia a contar la historia. No solamente ese recuento histórico, ¿no? De dónde surgieron estos conceptos, por qué, quién o quiénes los propusieron esas definiciones con las que hoy vemos que operamos en las normativas y en las leyes y en las regulaciones de la investigación clínica, sino también darles un sentido. ¿Para qué? Pero sobre todo, ¿para quién la beneficencia y la no maleficencia? Y por ello, ustedes van a atestiguar que yo voy a recurrir a varias narrativas, porque creo que esto es muy importante para explorar estos aspectos de la complejidad de los principios éticos cuando hablamos de su giro aplicado. Y la primera narrativa que quiero utilizar es un breve video introductorio que habla precisamente sobre una historia, ¿no? Una historia y sobre la historia de estos dos principios éticos en la investigación clínica,
que es la historia de Henrietta Lacks y de las células inmortales que se obtuvieron a través de precisamente de esta paciente. Para quienes nos sigan de manera sincrónica en esta sesión, yo voy a compartir este video. Es una cápsula muy pequeña, animada, que vamos a ver aquí juntos y juntas. Y para quienes nos sigan de manera asincrónica, que estén viendo la grabación de este video, en Canvas encuentran las ligas, estas ligas de YouTube que ven aquí. Bueno, ya están en Canvas y pueden ustedes ver estos videos. Muy importante que lo puedan reproducir ustedes, los que están de manera asincrónica o en la grabación, dado que no los podemos incluir directamente en esta grabación, estos videos. Voy, por lo tanto, a pausar un minuto la grabación en lo que comparto el video con quienes nos acompañan sincrónicamente. Retomo la grabación, gracias para quien me lo recordaba un poquito aquí en el chat, sobre esta reflexión de cómo este ejemplo de Henrietta Lacks y del uso de esa muestra que se obtiene sin el consentimiento de ella o de la familia, pues cómo nos lleva a aplicaciones y a un auténtico impacto dentro de la gestión, sí, de la gestión también, la gestación del conocimiento científico y de esa aplicación. Y desde ello, no solamente que pensemos en la historia de Henrietta Lacks como la persona que finalmente no tuvo la opción de aceptar o rechazar que una muestra de su tejido, una parte de ella, que finalmente era una parte de un tejido tumoral, pudiera ser utilizada con fines de investigación, sino también el pensar cómo históricamente en el contexto de mediados del siglo XX, porque insisto, esto ocurre en 1951, cómo históricamente también existía otro contexto en el que quizás también esto nos ayudaría a ir reflexionando sobre cómo estas historias, finalmente historias humanas, no solo de las personas en quienes se realizó un proceso de investigación o de quienes se obtuvieron muestras para investigación, sino también esta historia de personas, ¿de quiénes más? Pues de los científicos, que con la intención de acumular, bueno, de llegar a mayor descubrimiento y vamos a decirlo, desde el principio ético de esa beneficencia, de lograr un conocimiento que aplicadamente impacte a más personas, o sea, finalmente desde un punto de vista éticamente justificable de no quiero lucrar, por ejemplo, no quiero conocimiento para lucrar con él, sino conocimiento para intentar generar más recursos, más intervenciones para preservar la salud o recuperarla tras un proceso de enfermedad. Bueno, como históricamente también esto, en el siglo XX, pues tuvimos, pongo aquí yo el ejemplo de Henrietta Lacks, vamos a comentar varios más otros ejemplos, donde esos principios éticos de la beneficencia y no maleficencia, si bien se podría argumentar que se solventaron desde el fin mismo de la ciencia, pues no se logran sostener desde la argumentación de la persona como un fin en sí mismo y no como un medio para la ciencia ni para el conocimiento. Entonces, aquí finalmente vemos cómo, si empezamos a reflexionar a partir de este caso sobre la ética de investigación con seres humanos, pues aquí empieza a surgir cómo, si parte de los principios éticos más relevantes tienen que ver con la voluntariedad del sujeto para participar en un proceso de investigación, sea la persona tal cual como objeto de esa experimentación, o sea, una muestra de tejido de cualquier elemento que constituya a esa persona. Y cómo en este principio de autonomía también les insisto mucho que en este argumento que mantendré durante estas sesiones, que también va integrado en ese consentimiento estos principios de beneficencia y de no maleficencia.
Explicaré en los subsecuentes minutos por qué considero que esto está integrado ahí, pero no quiero dejar de mencionar que inclusive también el principio de justicia, en términos de que, por ejemplo, para Henrietta Lacks, el haber otorgado el consentimiento del uso de estas células con fines de investigación, el de ella y o el de su familia, pues era también, en términos del principio de justicia, lo que le correspondía. Era un derecho que tenía, no solo por el ejercicio de su autonomía y no estando ella representando esa autonomía a su familia, sino también porque en las condiciones en las que perseguimos esa equidad, esa igualdad, pues tendríamos que tener todos esa oportunidad, ¿no? De decir si deseo o no deseo. Por ejemplo, ceder esta muestra con fines de investigación. Entonces, quise empezar con este ejemplo porque creo que nos plantea uno de los grandes retos que históricamente hemos ido viviendo eh, como parte de ese desarrollo científico. Y un desarrollo científico que no ocurre en el vacío, ¿verdad? Bueno, no en el vacío, en ese entorno objetivo de la ciencia, ¿no? Como si la ciencia y el conocimiento avanzaran solitos, ¿no? No, no, pues es que la ciencia finalmente y los conocimientos, hasta el día de hoy como la conocemos, pues es parte de ese desarrollo y acción humana. La ciencia y el conocimiento es generada por los científicos y por quienes participan en esos procesos de investigación. Y por ello tendríamos que ir ahora a un recuento histórico de cómo llegamos a la propuesta de estos dos principios como un elemento fundamental de la investigación clínica. Y cómo también históricamente, en lo que respecta a la investigación clínica, finalmente con seres humanos, también estos dos principios van muy ligados a la práctica de las ciencias de la salud, de la medicina y de las ciencias de la salud. Y por lo tanto, este principio ético de la beneficencia pues nos va a remitir a esa figura del profesional de la salud. Voy a poner el ejemplo de la medicina, en el sentido histórico nada más, no por privar a las otras profesionales de la salud de su propio referente histórico, pero además de la importancia que tienen en que estén sustentados estos principios en la práctica de todas estas profesiones de la salud. Si nos remitimos a este referente histórico, la beneficencia va de la mano del atribuirle al médico, en este caso, no solamente el monopolio sobre la ciencia o la profesión que ejerce, en este caso la medicina, sino que también se considera que va a contar con la confianza de la sociedad para aplicar ese conocimiento en pos de un bien común. Y un bien común que en una persona, en lo individual, se expresaría como el bien para esa persona. Procurar un bien. Y esto automáticamente, históricamente, lo que implicaba era constituir como la autoridad de ese conocimiento científico al médico y por lo tanto de la aplicación de ese conocimiento en la vida de una persona con el objetivo de procurarle un bien, y aquí acoto un bien biológico, físico en su salud, con lo que no solamente el experto era solamente el médico, sino fíjense cómo en este concepto, la persona, ese ser humano al que llamamos paciente, no juega un rol en definir cuál es ese bien, porque es un bien que se acota exclusivamente a lo biológico, a lo fisiológico, a lo tangible físico. Y les sigo hablando de ese referente histórico. Ya discutiremos si esto sigue vigente o no, o si sigue vigente en algunos entornos y en otros no. Pero bueno, esta figura precisamente de ese ejercicio de la toma de decisiones
y de perseguir ese bien por parte del médico hacia el paciente, en donde el médico es el único que tiene esa autoridad y el paciente no, en esa figura del paternalismo donde busco, ¿verdad?, ese bien para ti, considerando que tú no eres, pues literalmente, competente para delimitar cuál es ese bien. En cambio, yo, en este caso el científico, con el elemento del conocimiento, eso es lo que fundamenta mi concepto del bien para ti, en un bien, insisto, biológico, físico, tangible. Claro, hasta el día de hoy, desde el punto de vista ético, no es que esté prohibido el paternalismo y que no puede existir. Piensen, por favor, en una situación de emergencia médica, de vida o muerte, en donde la autonomía, por ejemplo, del paciente no esté en condiciones, que no sea competente para ejercerla. Por ejemplo, un paciente inconsciente, bueno, pues lo que opera en ese momento es ese ejercicio paternalista del principio de beneficencia, que es que voy a buscar este bien, el bien mayor, que en ese momento va a ser, por ejemplo, preservar tu vida y tomar las decisiones que me lleven a eso, porque tú no eres en este momento competente para tomar esas decisiones. O no voy a interrumpir la atención ahí en urgencias, en el cubículo de trauma, con una situación urgente. No la voy a interrumpir para buscar a alguien que me otorgue ese consentimiento en tu representación. Sí, por privilegio terapéutico y por urgencia tengo que tomar decisiones. Y puedo fundamentar que son precisamente para perseguir ese bien, insisto, biológico, físico, tangible. Entonces el paternalismo existe hoy en día y éticamente se puede justificar. De lo que hablo aquí, de lo que hablaré a continuación, es como históricamente este paternalismo estaba justificado desde el punto de vista de que solo el médico tenía esa autoridad sobre el conocimiento y donde no se hacía ese reconocimiento de la autonomía del paciente como ese derecho y esa capacidad de autorregirse, ¿verdad?, de expresar su voluntariedad, pero a la vez también no se integraba la cosmovisión del propio paciente sobre qué representa para ti un bien. Y esto va a tomar relevancia cuando veamos cómo si históricamente en los siglos que precedieron al siglo XX teníamos ya esta figura que se fue consolidando del médico guión científico que ejercía esa profesión, siendo él la única pauta de el ejercicio y de la aplicación ética de ese principio. Ahí es cuando vamos a ver cómo en el siglo XX se empiezan a visibilizar, no que no hubiera antes situaciones así. Lo que pasa es que lo que ocurre en el siglo XX ocurre en magnitudes y en dimensiones y con un desarrollo humano muy diferente a siglos previos, pues que hizo que viviéramos esta experiencia de manera diferente, que fue la experiencia pues de retar este paternalismo, de retarlo en el sentido de cuándo está justificado y cuándo no, o inclusive cuándo esta beneficencia inclusive llegó a transgredirse eh, la beneficencia o el bien al sujeto y se puso por encima de las personas el conocimiento en sí o la ciencia. Y claro, esto porque también, otra vez, el otro referente histórico que tenemos para estos dos principios es en el principio de no maleficencia. Porque de nuevo, en ese recuento histórico, el no hacer daño aparece ya como un precepto ético históricamente en la deontología médica occidental, pues es uno de los preceptos paradigmáticos en cuanto a no solamente procurar un bien, que insisto, es esa perspectiva biológica, física, de aplicación de esa ciencia médica a lo largo de la historia, ¿verdad? Con los conocimientos que se tenían en cada una de esas fases,
sino el no hacer un daño. En el proceso, digamos, de esa atención médica, no hacer daño, ese primum non nocere que nos remite a esa medicina no solo hipocrática, sino que hay también otros referentes históricos dentro de la medicina occidental, como son el Código de Hammurabi y la Invocación de Maimónides, en donde hay también referentes históricos, en donde habla, se establece ese precepto ético y deontológico de los médicos o de quien tuviera, estuviera relacionado con la atención a la salud, de procurar un bien y de evitar un daño, inclusive con un establecimiento no solo de esa responsabilidad profesional, lo voy a decir así, históricamente en lo que estaba en ese nivel de desarrollo, este precepto, sino también en las consecuencias que podría haber si no respetabas esos principios de esa responsabilidad profesional, ética, deontológica de las profesiones de la salud. Y cómo en el juramento hipocrático esto pues se cristaliza, ¿no? Como muchos elementos de la ética médica y de la deontología médica que inclusive se sigue expresando hoy en día en nuestras facultades de escuelas de medicina cuando se declara este juramento hipocrático en el momento de la graduación o cuando se modifica de alguna manera o se adapta finalmente este compromiso ético y deontológico, y cómo eh, tienen ese eje históricamente. Y yo aquí hago mucha insistencia porque me parece muy relevante el comprender cómo vienen evolucionando estos principios éticos, cómo son parte del ethos de la profesión y de la identidad profesional de quienes se dedican como científicos, pero como profesionales de estas disciplinas biomédicas a lo largo de los siglos, y cómo en el siglo XX nos encontramos con un desarrollo científico, técnico y tecnológico que empieza entonces también a evidenciar eh, otros elementos relacionados precisamente a la persecución de ese conocimiento, el cómo lo obtenemos, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos y para qué? ¿Cómo procuramos el bien del conocimiento y qué tan relevante es evitar un daño? ¿Y a quién o a qué evitar ese daño? Claro, antes de llegar a ese siglo XX históricamente paradigmático, hay que pasar por este momento en el que la filosofía moral, la ética y esta reflexión humanista encuentra también el explicitar, la explicitación de esta dimensión humanista sobre la dignidad humana. Y creo que aquí hay que hacer una pausa en ese recuento histórico de estos principios de la beneficencia y no maleficencia, antes de que discutamos qué ocurre en el siglo XX, que literal sacude la aplicación de estos principios como se venía haciendo hasta entonces, y sobre todo cómo a raíz de esa experiencia del siglo XX, cómo se reconfiguran en términos de cómo se va a exigir su aplicación y su vigilancia, sobre todo en términos de investigación clínica con sujetos humanos. Esta pausa previa es cómo en este momento histórico en el que la reflexión kantiana contribuye con esta fundamentación de la relevancia del reconocimiento del principio ético de la autonomía. Y cómo Kant lleva su reflexión desde el imperativo categórico y el reconocimiento de la dignidad humana, no solamente
en su reflexión de que los seres humanos no tienen precio, sino dignidad, sino también y sobre todo que los seres humanos son fines en sí mismos, perdón, y no medios. Y cómo esto nos lleva, pues, ese imperativo categórico de trata a los demás como deseas que te traten a ti, o el que lo quiere en negativo, pues no trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Cómo ese reconocimiento de la autonomía tiene esa faceta de doble vía. O sea, es que reconocer a la dignidad del otro implica también la expectativa de que el otro reconozca mi dignidad. Y a partir del reconocimiento de mi dignidad también tendría la expectativa, no sé si es el término adecuado, expectativa, eh, de que pudiera reconocer la dignidad del otro. Y creo que esto tiene relevancia no solamente en torno a la reflexión kantiana de la autonomía entendida como voluntad propia, ¿no? Como ese derecho a autorregirse, a autodeterminarse, dice Kant, sino también que me parece que Kant pone sobre la mesa que ese derecho lo tenemos, sí, primero por ser seres humanos, ya después viene esta deliberación si es por ser personas, ¿no? Esos conceptos que también no son menores de discusión. Pero bueno, no solamente por la dignidad humana, sino el autodeterminarse, el poder elegir voluntariamente. ¿Pero elegir qué? Pues elegir eso, cómo vivimos, qué vivimos, para qué lo vivimos. O sea, empiecen a notar cómo aquí ya no, ya no solamente es el concepto de la dignidad humana, sino el de la autonomía, que es una acción con un sentido de quién, de la persona que se autodetermina. Y que al ser autónomo, entonces ya no es heterónomo, que heterónomo pues es lo externo, ¿verdad? Autónomo soy yo, es mi propia pauta, mi propia regulación, mi propia determinación. En cambio, la heteronomía es aquello externo. Por ejemplo, en el paternalismo, pues es esto, ¿verdad? Es una heteronomía, porque no se está reconociendo la autonomía de la persona. Y entonces esto también impacta en ese concepto de la beneficencia, porque vuelvo al ejemplo histórico que estaba manejando en las diapositivas previas. Si pensamos cuando surge esta propuesta de la filosofía moral de Immanuel Kant sobre la autonomía, pues entonces el paternalismo hasta ese momento estaba justificado éticamente en base al principio de beneficencia y no maleficencia. Puede ser paternalista, es decir, el médico decide por el paciente, no lo involucra en la toma de decisiones, porque el médico tiene el monopolio sobre conocimiento y tiene la obligación y la responsabilidad ética de buscar siempre el bien y la beneficencia y la no maleficencia en base a cómo aplicar ese conocimiento sobre la vida de esa persona. Y cuando surge la explicitación de este concepto de autonomía, que no es que antes de Kant no tuviéramos dignidad ni autonomía, pero es que no estaban en esta discusión, y de hecho el otro tema histórico es cuando entran en la aplicación de la toma de decisiones, por ejemplo. Pues históricamente ocurre en un momento de, eh, del tiempo en el que Kant propone este análisis filosófico, y no será hasta el siglo XX cuando veamos aplicado este principio de autonomía como el principio del derecho a la autodeterminación del paciente sobre lo que se realiza o no sobre su propio cuerpo. Porque entonces seguimos en ese periodo operando precisamente entre estos principios de la beneficencia y la no maleficencia. Y en términos de investigación, durante esos siglos previos al 20, pues siguen también operando estos dos principios como los principios rectores desde la perspectiva exclusivamente del científico, no del paciente o del sujeto de investigación. Y claro, de nuevo, porque entonces se planteaba, bueno, la investigación es éticamente justificable antes del siglo XX si el científico
considera que ese proceso de investigación abona a esa beneficencia que es quizás puede traer un bien al paciente y quizás puede generar un conocimiento para el bien común. Y siempre y cuando el científico considere que no se causa un daño con la investigación, es decir, que respete ese principio de no maleficencia. Pero si se fijan, insisto aquí en lo que seguramente ya vieron en el módulo relacionado al principio de autonomía, históricamente ese reconocimiento de la autonomía del ser humano para aceptar o no o rechazar el participar en procesos de investigación, pues se cristaliza, más bien se cataliza su evolución en el siglo XX. Y justamente con esa reflexión es con la que vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en el siglo XX? ¿Qué ocurre para que hoy en el siglo XXI tengamos regulaciones normativas, pero sobre todo espacios donde estamos deliberando sobre la complejidad que tiene el respetar los aspectos éticos en la investigación, desde su diseño hasta sus procesos de revisión, de vigilancia, de supervisión, de implementación y de aplicación? Entonces, en lo que tiene que ver con estos dos conceptos, el siglo XX fue paradigmático y vuelvo a insistir, no podemos desprendernos totalmente de lo que iba ocurriendo con el desarrollo también del principio de la autonomía y quizás ya más adentrado en el siglo XX con el principio de la justicia, donde finalmente nos encontramos ante hechos históricos que constituyen una reflexión, bueno, primero un análisis y que llevó a una reflexión, no sé si global, pero por lo menos sí no tan delimitada a una región del mundo, sino con los fenómenos globales de la primera mitad del siglo XX, específicamente con las experiencias de las dos grandes guerras iniciadas en el continente europeo y que después se dispersaron a lo largo de diferentes partes del mundo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empieza también este cuestionamiento ante los avances científicos, técnicos, tecnológicos, ante el desarrollo o la falta de desarrollo económico en unas regiones y otras del mundo, ante el cambio del desarrollo urbano y social de los núcleos rurales y de los núcleos urbanos, y toda esta transformación social inclusive ideológica, y algunos argumentan hasta moral, que vivimos como humanidad, como especie en el siglo XX, pues nos lleva a cuestionarnos precisamente estos aspectos. Bueno, ¿y qué es el bien? ¿Qué es el daño? ¿Qué es el mal? No solamente en la aplicación de la ciencia, sino en la gestación de la misma, o sea, perdón, en la gestación del conocimiento o del descubrimiento del conocimiento, ¿no? Finalmente aquí desde la filosofía de la ciencia también nos podemos aproximar a ese fenómeno de si esto es una acción continua de búsqueda de algo que ya existe y que estamos tratando de evidenciar, o si aquí hay una auténtica aplicación de conocimientos que generan nuevas dimensiones, ¿no? Nuevas realidades. Y algo importante del siglo XX, me parece, y voy a volver en unos minutos a lo que la experiencia de las dos guerras y lo que ocurrió con la aplicación de los avances, insisto, no solo científicos, sino técnicos y tecnológicos que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX, cómo fueron incidiendo en estos dos principios. Pero quisiera aquí hacer una pausa a mi discurso para de nuevo recurrir a una narrativa que, aunque está un poco desfasada de este momento histórico en el que estoy abordando, el de la primera mitad del siglo XX,
me parece que nos puede ayudar a ejemplificar precisamente en una ficción, en este caso en una película del director norteamericano Steven Spielberg, la película original, digamos, de esta serie que después ha surgido de películas, la película original de Jurassic Park. Vamos a ver una breve escena en donde lo que quiero plantearles es que reflexionemos cómo en el diálogo que hay entre estos personajes, que son el dueño del parque y quien además financió toda una labor de investigación para generar el conocimiento que permitiera, en esta ficción se plantea, clonar especies que ya están extintas, en este caso dinosaurios, y generar un parque. O sea, la aplicación de ese conocimiento no solamente es ese descubrimiento y la clonación, sino generar un parque de atracciones para que la gente, las personas, puedan tener acceso a la aplicación de ese conocimiento que técnica y tecnológicamente esta ficción plantea que hace posible que exista esto. Y cómo ese personaje, ese dueño, ese además, bueno, millonario que pudo invertir en todo esto, cómo invita a científicos reconocidos para pedirles su opinión, esperando un visto bueno de parte de ellos. Y justamente en esta escena vamos a ver la perspectiva, los argumentos que le plantean esos científicos sobre esa obtención del conocimiento, pero sobre todo sobre esa aplicación. ¿Y qué aspectos deberíamos no deberíamos, corrijo, qué aspectos consideran ellos como científicos que se deben de considerar en torno no solo a la generación de conocimiento y a su aplicación, sino a los alcances y a la responsabilidad ética de estos dos principios que vemos aquí en pantalla, de la beneficencia y de la no maleficencia? Entonces, vamos a verlo como, les insisto, una oportunidad de reflexionar sobre, bueno, qué ocurre cuando aplicamos lo técnicamente posible, si todo lo que podemos hacer, literal, lo que llega el momento científico, técnico, tecnológico que es factible de hacer, si eso es el bien en sí mismo, el poderlo hacer, o si debemos de cuidar que el hacerlo, desde hacer investigación, generar más conocimiento o aplicarlo, pues no genere un daño, ¿verdad? Esta pregunta que desde gran parte del siglo XX nos ha acompañado hasta hoy, en este siglo XXI, en esta primer tercio del siglo, y en un mundo para todos nosotros, en medio de esta histórica pandemia, si es todo lo técnicamente posible, éticamente aceptable. Un poco sería el preguntarnos, ¿los principios de beneficencia y no maleficencia se cumplen cuando decimos, bueno, es que ya hay conocimiento y técnica, por lo tanto, eso es lo que valida esa aplicación de conocimiento? ¿O debe de pasarse por otro filtro o por otros elementos ese aspecto ético? Y yo creo que esta última pregunta es muy retadora para quienes somos, como profesionales, nos identificamos de la formación inicial como científicos. Yo en este caso soy médica, en donde, pues sí, me identifico como una científica, donde también tendríamos que preguntarnos cómo está ese proceso de formación y educación en un contexto positivista de la ciencia, donde se nos trata de enseñar que la ciencia es objetiva, ¿no? Que no hay subjetividad en la ciencia, pues por lo tanto se puede realizar o no un juicio moral sobre el conocimiento, o si el juicio moral es sobre la aplicación de ese conocimiento, o si el juicio moral es sobre cómo generamos ese conocimiento. Insisto, las cuestiones siguen girando en torno a cómo justificar ese bien. ¿Cuál es el bien que se persigue con la investigación? ¿Cuál es el no daño que se debe de procurar evitar en todo momento? ¿Quiénes y cómo se fijan, se delimitan esas dimensiones? ¿Y cómo podemos
también autogestionarnos las profesiones científicas para la generación de estos aspectos y sobre todo, ¿qué aprendizajes nos dejan las experiencias que como seres humanos, ya no como científicos, como humanidad vamos también experimentando y viviendo? Entonces voy a compartir de nuevo esta breve escena. La voy a compartir en español, doblada al español, con la intención de que pueda eh, eh, podamos captar los elementos que se discuten. De cualquier manera, en la presentación y en PowerPoint y en Canvas comparto la liga también de la misma escena en inglés, en el idioma original, por si alguien desea verlo así. Y bueno, pues voy entonces a compartir en este momento la escena para quienes estamos aquí de manera sincrónica. Y para quienes están de manera asincrónica viendo la grabación, recuerden que esta liga al video la encuentran en Canvas, la escena de la película, dado que no la puedo incluir en esta grabación. La pueden accesar ustedes directamente. Voy a pausar entonces la grabación y comparto el video con quienes estamos conectados. Y yo insistiría en que entonces esa aparente dicotomía entre el bien y el mal, y me refiero a esa dicotomía aplicada al conocimiento, si el conocimiento es bueno o malo. Aquí vemos en esta discusión cómo un grupo de científicos plantean pues aún no objeciones, pero sino por lo pronto reflexiones en torno a cuáles serían esas posibles consecuencias o implicaciones y también sobre el peso de la incertidumbre, ¿no? Esta última parte de cómo podremos saber qué podría pasar, por un lado, pero por el otro, la científica lo que plantea es, bueno, pues sabemos que hay especies, ya sabemos que hay especies que son venenosas, pueden causar un daño y ustedes las eligieron por bonitas. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos esta responsabilidad no solo sobre el conocimiento, sino sobre su aplicación? Esta responsabilidad sobre esta autorregulación también de nosotros como científicos, como insisto, como seres humanos, pero también como grupos profesionales, esa autorregulación de fijar, si es que se deben fijar, los límites de esos procesos de investigación y o de aplicación del conocimiento en función de estos principios, de los de beneficencia y no maleficencia, de reflexionar sobre las posibles consecuencias y sobre todo cómo integramos en todo ese proceso eh, el concepto y también el principio de la práctica basada en la incertidumbre, de lo que no podemos prever. Y esto es algo que en el siglo XX presentó una oportunidad histórica, si no única, pero sí paradigmática, en el sentido de que llega un momento de desarrollo no solo científico, sino técnico y tecnológico, y de desarrollo finalmente humano, en donde es posible realizar ciertas intervenciones con fines de investigación que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Y donde yo insistiría mucho en cómo las experiencias primero de los conflictos armados a nivel internacional en el siglo XX, en particular en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, se constituyen como un reflejo, en mi opinión, que comparto con la expresada con historiadores y científicos que han reflexionado sobre este tema, finalmente se refleja cómo estaba practicándose la ciencia en ese momento. No estoy diciendo que en todos lados se practicaba así la ciencia, como en los ejemplos que pondré a continuación, pero sí que había un referente histórico que hizo posible que estas expresiones de la aplicación y el perseguir el conocimiento en la ciencia se dieran durante el siglo XX.
Y voy a abordar dos ejemplos muy específicos que también incidieron en el desarrollo histórico de las regulaciones y hoy de las normativas que prevalecen en gran parte del mundo en torno a los aspectos éticos en investigación clínica. El primero de ellos deriva, el Código de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg, que como ustedes saben, es este proceso judicial que se lleva al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, en donde son enjuiciados autoridades, figuras del régimen nazi de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi del Tercer Reich, y también entre ellos hay científicos, médicos, entre otros, que también son juzgados en este entorno. Un entorno que permitió que se realizaran investigaciones con sujetos, con seres humanos, sobre todo en los que históricamente se destacan con fines de ejemplificar este horror, fue lo que ocurría dentro de los campos de concentración, en donde se realizó todo tipo de experimentación humana con quienes estaban recluidos en esos campos, en donde pues se evidenció una falta total no solo de respeto, sino de noción del respeto hacia la dignidad humana. Más que ahondar en el tipo de experimentos que se llevaron a cabo, lo que quiero enfatizar es que si bien era un momento en el tiempo muy específico, ¿verdad?, en medio de un régimen totalitario como fue esta Alemania y finalmente esta Europa fascista del tiempo de la Segunda Guerra Mundial y si bien con el predominio, la dominación de la Alemania nazi, recordemos que en el entorno europeo, en Italia y en España, predominaban este tipo de regímenes y en algunos lados como en España prevalecieron aún después de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en un entorno en donde hay un régimen totalitario, en donde inclusive existen regulaciones o leyes, así como hoy tenemos leyes que reconocen la dignidad humana de todos, ya discutiremos si eso implica que se respete la dignidad de todos. Pero bueno, imagínense un régimen totalitario en donde existen esas leyes, pero leyes que no solo no reconocen la dignidad de todos, sino que inclusive niegan la misma humanidad de algunas personas, como ocurrió dentro de los campos de concentración, no solamente con las personas de origen judío, sino con muchas otras que fueron también recluidas en estos campos de concentración de minorías, no solo étnicas, sino disidentes políticos y personas, por ejemplo, basadas en su orientación sexual. Entonces, cuando un régimen y cuando un marco legal priva eh, de esos derechos básicos fundamentales de la dignidad humana, bueno, pues ahí históricamente tenemos al siglo XX como un momento en el tiempo en el que al negar esa dignidad, pues el daño y el mal se expresan en lo humanamente tangible. Ni siquiera hablo de lo intangible, sino físicamente las condiciones en las que se mantenían estas personas y en este aspecto las investigaciones, la experimentación que se llevó a cabo, no solamente es un atentado contra la dignidad humana, sino también contra estos principios de beneficencia y no maleficencia. Porque aunque fuera un régimen totalitario donde pudiera existir un ethos, una pauta moral distorsionada, si quieren, pero finalmente en donde se justifica, se tolera y se promueve el atentar contra la dignidad de otro ser humano, no hay manera de justificar desde el punto de vista científico que estás transgrediendo el procurarle un mal o un daño a alguien.
Y hablo de algo, otra vez, ¿no? De ese principio ético en la medicina y en la ciencia de un daño físico, biológico. No digo que no existiera el daño en muchas otras dimensiones, en esos entornos, en lo moral, en lo emocional, en lo psicológico, en lo social, o sea, en lo económico, por supuesto que también, pero hablo que si esos científicos que participaron ahí, sin duda, estaban transgrediendo el principio ético del no dañar. Aún y que creyeran que estaban persiguiendo ese principio ético de la beneficencia en función del bien de generar más conocimiento, definitivamente transgredieron el principio fundamental de la dignidad humana. Y más allá de esto, de esta experiencia donde parecería que es visible para todos, y digo parecería porque de nuevo con un prisma moral específico habrá quien pueda articular argumentos para este tipo de transgresiones, que no digo que sean válidas, pero que digo que se pueden argumentar y que por supuesto están quizás hoy en día más cuestionadas, pero a la vez pues hay un ámbito de libertad de expresión que permite que se puedan hacer públicas este tipo de posturas. Y algo importante de esto es no limitarlo, esa experiencia a lo que ocurrió en torno o alrededor de ese sistema fascista, totalitario, nazista, sino que también entender que hay otros ejemplos donde se violentó esa dignidad y que históricamente forman parte de esta experiencia dentro del siglo XX, como es el tristemente célebre caso de la investigación realizada en Tuskegee, Alabama, con un grupo de afroamericanos, de hombres afroamericanos que padecían de sífilis y que esta investigación un seguimiento de la evolución natural de la enfermedad empieza antes de los años 50 y antes del advenimiento de los antibióticos y de la penicilina y de su efecto sobre precisamente el agente etiológico que provoca la sífilis, y que no solamente ocurre ese momento de encrucijada, ¿verdad? De que, bueno, se empezó el experimento, la investigación antes de que surgiera esta alternativa terapéutica, sino que lo muy gravemente señalable es que cuando ocurre este advenimiento, esta posibilidad terapéutica, no se le plantea como tal a los participantes en esa investigación. Otra vez, de nuevo, pensemos, son los años 50 del siglo XX en un estado, el sur de los Estados Unidos, donde pues pueden imaginar todo el contexto histórico de segregación y de previo a este momento histórico de la lucha por la reivindicación de los derechos civiles y políticos de las minorías en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, vemos cómo también ahí hay una expresión en un entorno occidental, democrático, que no es la Europa de la Alemania nazi, donde se están transgrediendo esos principios básicos de la dignidad humana y de la autonomía, que obviamente en ninguno de estos dos escenarios hay un ejercicio libre de la voluntariedad para nada, ¿no? Ni para participar en la investigación, ni para eh, ponderar qué opciones tengo, y en el caso del nazismo y de los campos de concentración, pues ni de la libertad misma para vivir, pues bueno, en estos entornos también donde se justifica eh, el tratar de obtener el bien es el conocimiento. Y la aplicación futura, o la supuesta aplicación futura de ese conocimiento para un bien común. Y sin embargo, pues aún que se pudiera considerar o argumentar esa interpretación del principio de beneficencia, ese conocimiento se logra a través de la transgresión básica de alcanzar o procurarle el bien a esas personas que están participando.
y sobre todo de evitarles un daño. O sea, el principio de no maleficencia pues está totalmente violentado. Insisto aquí, no nada más es el daño físico, biológico, sino el daño, la no maleficencia implica más allá que aquello de lo que es lo tangible, lo biológico. Y me parece que el siglo XXI nos está planteando también nuevos retos en cuanto a, a ello. Y de esto discutiremos en la segunda sesión en este caso, del sábado. Porque finalmente algo muy importante de este siglo XX es que nos deja con diferentes experiencias históricas en donde los científicos en quienes se depositaba este monopolio de la ciencia, asumiendo que buscarían siempre el bien del paciente y el bien común de la sociedad, pues son estas experiencias pues dura y severa y proporcionalmente cuestionados. Y esa autorregulación de cada uno y de los grupos científicos, pues toma otra dimensión que es una autorregulación como grupo profesional que se va a ver reflejado en, por ejemplo, documentos como la Declaración de Helsinki. En la Declaración de Helsinki, voy a cambiar aquí de pantalla para mostrar esto, que también hablaré brevemente del informe Bellman, pero primero hablo de la Declaración de Helsinki porque me parece que es un ejemplo importante de cómo la autorregulación eh, pasa de ser un monopolio de la profesión a tener visibilidad pública y una exigencia pública en cuanto, insisto, esto en el sentido de que el público, ¿no? Los legos, los que no pertenecen a la profesión, ya también plantean esta exigencia y esta expectativa de que nos estemos autorregulando. Y esta autorregulación tiene no solamente un efecto en lo individual, sino también como grupo profesional, es decir, somos todos responsables. Hoy en día la investigación médica con seres humanos, la investigación clínica, tenemos todos una responsabilidad sobre ella. No solo quienes están realizando o diseñando los protocolos, realizando el protocolo, sino, por ejemplo, aquellos de nosotros y de nosotras que estamos en los comités de investigación y de ética de investigación. ¿Por qué? Porque en estos documentos se plantea precisamente un giro aplicado de estos principios éticos. Y en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que es la que están viendo en pantalla, y que adopta ese nombre, se adopta por primera vez en esta ciudad, Helsinki, Finlandia, en 1964, y que ha sido enmendada y modificada en diferentes asambleas. ¿Cómo se plantea finalmente la relevancia que tiene que la investigación sea siempre con fines de procurar un bien a los seres humanos, a la humanidad, y no de generar conocimiento? O sea, finalmente es ese reajuste de que los principios éticos de beneficencia y no maleficencia tienen que ir en función a que el fin no es el conocimiento ni la ciencia en sí, sino el fin es el bien común, es la humanidad, son los seres humanos. Y cómo en este documento, por ejemplo, se plantea ya también esta pauta profesional, esta responsabilidad ética de la profesión de que debemos de vigilar siempre que estén respetándose el bienestar, los derechos de los pacientes, también aquellos que están participando en investigación, y cómo muy importante, como lo dice aquí en los principios generales, el progreso de la medicina sí se basa en la investigación, que en último término debe incluir estudios en seres humanos, es decir, también va reflejando los paradigmas científicos predominantes. Hoy en día, el paradigma, de la investigación científica y de la medicina basada en evidencia, es que tenemos que tener evidencia
de que ese conocimiento aplicado al ser humano funciona y cómo funciona y qué efectos secundarios puede tener y qué beneficios puede tener y cómo podemos evitar complicaciones. Todo esto está basado hoy en el paradigma que predomina en base a la investigación y una investigación aparte supervisada por pares, ¿verdad? Y algo muy importante es entender entonces que si bien la aplicación y ese impacto en el bien común o de la humanidad es el fin último, el respeto a los seres humanos y a proteger su salud y sus derechos individuales es sumamente importante y fundamental en cualquier proceso de investigación. Me parece que aquí en el punto 8 de los principios generales se explicita precisamente esa relevancia, ¿no? de los principios de beneficencia y no maleficencia en la investigación, porque habla sobre cómo, si aunque el objetivo, dice, aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. Y quiero de nuevo hacer compartir con ustedes esta reflexión de que quizás en una primera lectura vemos aquí el principio de autonomía muy evidente, ¿no? O sea, primacía sobre los derechos. Pero también vean cómo se está privilegiando los principios de beneficencia y de no maleficencia en el sentido de que ese bien interno de la profesión y de la disciplina no puede ser solamente el conocimiento. Tienen que ser también las personas y el respeto a las personas. Y cómo el no hacer daño también implica tener claro que aunque el objetivo sea el conocimiento, no puede tener primacía sobre la persona. Y ya también en eso que comentaba yo al inicio de la sesión, también en esa lectura de que no solamente está el principio de autonomía y no solo en este principio general, en toda la declaración, el principio de beneficencia y de no maleficencia, sino también el principio de justicia, en el sentido de que se le pueda dar a cada quien lo que le corresponda, ya sea tu derecho a ejercer tu autonomía, procurarte un bien, evitarte un daño, que tengamos acceso a mayor conocimiento y que lo podamos aplicar. Y también el sentido de justicia de la responsabilidad profesional, de lo que nos corresponde a nosotros vigilar como científicos, como seres humanos y como parte de las comunidades y de los entornos en los que pertenecemos. La declaración, y les dejo el link aquí en la presentación de esta versión en español, que está en el mismo sitio de la Asociación Médica Mundial. eh, la declaración va haciendo algunas precisiones con respecto a cómo debe de proteger la dignidad de las personas, la voluntariedad de participar, este aspecto fundamental de la primacía del bienestar de las personas sobre el conocimiento, pero también aspectos como la confidencialidad, la privacidad, la responsabilidad que hay de parte de los investigadores de que podamos no solo respetar esa voluntariedad para participar, sino también procurar la seguridad de los sujetos que participan en la investigación. Y de nuevo, insistiría yo, también ese llamado de que nos autorregulemos no solo en lo individual, sino también en lo profesional. Y muy importante, me parece también, algo que hemos visto mucho, bueno, no que no hemos visto mucho, que se ha documentado ampliamente en este tipo de documentos, pues sí, históricamente paradigmáticos, es cómo esos principios éticos de beneficencia y no maleficencia también a veces se han visto muy acotados, diría yo, como un reduccionismo, me parece simplificarlos demasiado cuando hablamos de que, entonces la no maleficencia es que yo incluya aquí riesgos y beneficios en el protocolo.
Bueno, evidentemente es una parte de ello, ¿verdad? Finalmente, insisto, el paradigma científico actual, el que predomina, es la medicina basada en la evidencia. Entonces, estos dos principios éticos pues deben de sustentarse primero por esa evidencia. Entonces, si estoy desarrollando un protocolo, pues, por ejemplo, de un nuevo fármaco, pues sí, tengo que plantear no solo por los principios éticos de beneficencia y no maleficencia, sino por el rigor metodológico de la investigación científica, pues tengo que plantear qué efectos secundarios podría haber, qué se ha observado, qué se ha documentado, si todavía estamos en la fase de muy preliminar o si ya hay evidencia previa, eh, cómo vamos a diseñar el protocolo, de manera que evitemos riesgos innecesarios, ¿verdad? Cómo vamos a diseñarlo de manera que procuremos el mayor bien posible, etcétera. O sea, claro, esto tiene que existir y sin duda es una responsabilidad no solo profesional, sino ética y pues sí, hoy en día legal que tenemos quienes participamos en el diseño y yo insistiría también en la supervisión y revisión de estos protocolos. ¿Sí? Entonces, algo muy importante también que verán ustedes, me parece que queda más adelante en el diplomado, es el tema de los grupos y personas vulnerables, donde yo lo que quisiera destacar, como lo destaca la Declaración de Helsinki, es que, bueno, aquí se expresa todavía una mayor responsabilidad porque la vulnerabilidad, pues, es todavía pone una exigencia mayor en que estemos procurando al máximo estos beneficios y evitar al máximo un daño que además pues en una población o grupo vulnerable pues sería maximizar todavía esa vulnerabilidad. Entonces aquí también son dos principios que debemos de estar muy atentos y no por categorizar, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? No es que nada más estemos atentos con las personas de grupos vulnerables, ¿no? Bueno, finalmente todos humanamente somos vulnerables, ¿no? Finalmente nuestra salud, nuestra integridad física, mental, social, económica, etcétera. Pero sí que en lo que está socialmente reconocido como una vulnerabilidad en particular, pues tenemos que poner todavía una mayor atención. Y claro, algo muy importante que me parece, y cambio aquí de pantalla, pero que se vaya ahí compartiendo, es que estos principios, no solamente a través de la Declaración de Helsinki, que digamos que cronológicamente precede a este que muestro en pantalla, que es el informe Belmont o el reporte Belmont, eh, es que ya se va enfatizando esa responsabilidad de quienes conformamos la profesión y de las profesiones científicas de tener un referente que avale ante la sociedad que podemos continuar con el monopolio sobre ese conocimiento y el ejercicio dentro de la disciplina, incluyendo el ejercicio de la investigación, con referentes más claros, más explícitos sobre lo que está éticamente aceptado y lo que no. Es decir, de nuevo, insisto, aquí hay un principio ético de autorregulación en donde ya no partimos del supuesto ético hipocrático de que todos los médicos, y lo digo en masculino porque históricamente era quienes predominaban en la práctica de la profesión, nada más quiero en función de no fallar en lenguaje inclusivo, clarificar que por eso digo los médicos, porque en esos siglos pues eran la inmensa mayoría, con notorias y muy distinguidas excepciones de mujeres en la ciencia, que previo al siglo XX por supuesto que han existido, pero bueno, una vez aclarado esta falla en lenguaje inclusivo, que los médicos antes tenía este precepto de que éticamente estarían protegiendo siempre los principios de beneficencia y no maleficencia, pero desde esa visión, insisto, personal, nada más la visión del científico y la visión del científico por la ciencia y por el conocimiento. Y aquí hay un cambio.
es la perspectiva del científico de la beneficencia y no maleficencia, con la primacía del bienestar y la dignidad de las personas, de los seres humanos que participan en estos procesos, sean de atención médica o de investigación. Y aquí es donde el informe Belmont, específicamente en términos de investigación con sujetos humanos, es donde surge y genera, pues sí, un parteaguas en lo que es la regulación no solo ética, sino la normatividad que va estableciéndose y que prevalece hasta nuestros días en muchos países. Este informe es importante dar el contexto que es generado por la Comisión Nacional que se forma ad hoc en los Estados Unidos en los años 70. Esta Comisión Nacional la convoca la presidencia de los Estados Unidos en ese momento para la protección de los sujetos humanos de investigación biomédica y del comportamiento. Entonces está en el entorno del Poder Ejecutivo, pero a través de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Y este es uno de los primeros comités de bioética nacionales que se generan ad hoc en los Estados Unidos, porque es muy específico una comisión que se crea para fijar las pautas de los lineamientos éticos para realizar cualquier tipo de investigación con personas, con seres humanos en los Estados Unidos. Y en esta comisión pertenecen no solamente científicos destacados en la época, sino filósofos, abogados y representantes de la población general, quienes entonces realizan este trabajo de deliberación y de delimitación de un marco de referencia. Y de ahí viene este informe o reporte Belmont. Y de hecho, dos de los integrantes de esta comisión son Beauchamp y Childress, que son los dos autores que un par de años después van a publicar, pues sí, relacionado a su trabajo con la comisión y el informe Belmont, el libro de Principios de Ética Biomédica, donde finalmente, al igual que en el informe Belmont, plantean que para la guía de ética, de principios éticos en investigación clínica, debe incluir los principios éticos básicos de respeto por las personas, que finalmente hacia adentro del reporte es donde se conceptualiza como el principio de autonomía, sobre todo expresado como la voluntariedad para participar y otorgar su consentimiento informado de participar en la investigación, más todo lo que implica el considerar en todo momento el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Dentro de esos procesos de investigación, el principio ético de la beneficencia y el principio ético de la justicia. Y quiero enfatizar que el informe Belmont no separa en lo conceptual al principio de la beneficencia del de no maleficencia. En el informe Belmont está presentado como integrado. Es decir, el principio ético de la beneficencia incluye procurar un bien y, a la vez, evitar siempre, a toda costa, un daño. Una de las diferencias entre el informe Belmont y el libro que después publican estos dos autores, Childress y Beauchamp, es que estos autores sí separan estos principios. Y ya van reconociendo ahí, pues, las bases, digamos, y el referente bibliográfico fundamental de la llamada ética de mínimos o ética principalista o la ética de los 4 principios. La ética de mínimos, una ética de mínimos en donde el mínimo entendido como un principio ético fundamental e innegable, no como un mínimo de, ay, ahí aunque sea esto, no, es universalizable, ¿ok? Y que son los 4 principios de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.
Entonces, el informe Belmont, digamos que es el documento y sobre todo el trabajo de esta comisión, pues es el precursor de esa teoría ética, pero sobre todo, este documento, el informe Belmont, es el precursor y el referente de las normativas y regulaciones que surgen primero en los Estados Unidos y que se le deben observancia a todas aquellas personas e instituciones que quieran realizar investigación, se tienen que apegar a esta normatividad, que tiene entonces su referente en este momento histórico de esta comisión y que entonces, conforme van pasando esas décadas del siglo XX, ya hablo, estamos en la segunda mitad, estamos ya a finales de los 70, pues tenemos entonces estos documentos que sostienen las regulaciones y las normatividades que cada país va formulando, unos más pronto que otros, y unos actualizándolas con mayor frecuencia que otros también, y que prevalecen hasta nuestros días. Y donde, para ir cerrando la sesión de hoy, yo quiero ir enfatizando cómo en estos documentos se enfatiza, me parece, lo que vemos aquí en pantalla, en esta cita que tomo de Marsh Tenney, quien reflexiona en este artículo sobre, el capítulo de un libro sobre hacia dónde va la medicina en el siglo XXI, y él lo hace todavía a finales del siglo pasado en este libro, y donde habla sobre cómo no perder el rumbo, ¿no? De que ese principio de beneficencia es esto, es orientarnos hacia mejorar la salud y el bienestar de la humanidad. Y cómo ese objetivo, en palabras de Marsh Tenney, dice, resuena empáticamente con el objetivo de las humanidades de cultivar los intereses e ideales humanos. Y se fijan, entonces, el siglo XX, la segunda mitad y estos primeros años del siglo XXI, lo que nos ha mostrado es ese puente, ¿no? Del que hablaba Potter y antes que él Snow, de ese puente entre la ciencia y las humanidades. Que no estemos separados, ¿verdad? Como la ciencia es la objetividad, las humanidades es la subjetividad, sino entender que están entrelazados. Y entender también en el sentido de que si le das la lectura a los principios de beneficencia y no maleficencia, no solamente desde esa perspectiva positivista de la ciencia, de lo biológico, de lo físico, de lo tangible, bueno, ahí si le das esa otra perspectiva también, la beneficencia y la no maleficencia desde las humanidades y desde la humanidad misma de la persona que participa en una investigación, y no solamente la persona del sujeto de investigación, sino también la persona que es y somos los científicos y las científicas. Porque allá hay dos objetividades. Ya voy a ello. Pero sobre todo si lo englobas en ese bien común, que es cuál es el fin último de la ciencia, del conocimiento y por lo tanto de la investigación. Algo muy importante es no volver a ahondar esa brecha entre la ciencia y las humanidades, entre el conocimiento y la humanidad, sino cómo encontramos esos vínculos. Y creo que prevalece hoy en el siglo XXI, e insisto, en este primer tercio del siglo donde estamos enfrentando una pandemia que sin duda, no lo digo yo, lo dicen los expertos, será históricamente paradigmática, cómo predomina precisamente lo que ya la Declaración de Helsinki declaraba, ¿no? Como una primacía, cómo es esa preocupación por la persona, por el ser humano, la que debe de prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad, y por supuesto sobre cualquier otro tipo de interés, que ya hablaremos el sábado de cómo, pues de cómo están los intereses, ¿verdad? En la investigación clínica en el siglo XXI, de cómo están los intereses, qué intereses hay en juego en estos entornos
de este siglo tan prometedor y a la vez tan retador. Y bueno, yo quiero cerrar con un brevísimo video que creo que nos puede también ayudar a ir también concretando una de las tareas que tenemos en este diplomado, que es, y bueno, y nosotros en esta exploración desde la perspectiva de la filosofía moral, de la ética, de las humanidades, del derecho, de la filosofía del derecho y de todo lo que han estado y van a seguir revisando en este diplomado. Bueno, ¿y esto qué nos lleva también en el giro aplicado? ¿Cómo nos podemos llevar de este diplomado a aspectos que podamos realmente ver reflejados en nuestras acciones, desde nuestras reflexiones, juicios, decisiones y acciones en los ámbitos de investigación en los que participemos? Y bueno, para aquellos de ustedes que están dentro de los ámbitos de investigación clínica, tanto en los ámbitos clínicos como en los ámbitos como investigadores, pero también en los comités de ética y de ética en la investigación y investigación, perdón, quisiera compartir este brevísimo video de la OPS que habla sobre qué revisa un comité de ética de la investigación como cierre de la sesión de hoy, de cómo es relevante la tarea que hacemos, no solamente en esos comités, sino en estos espacios que para ustedes son, y para mí también, son de capacitación y de actualización en estos temas, pero también cómo los podemos ver reflejados en lo que hacemos. Vamos a ver este videíto de 2 minutos y traten de identificar los principios de beneficencia y no maleficencia en lo que la Organización Panamericana para la Salud dice que deberíamos de revisar como comités de ética en investigación. Revisa un comité de ética de la investigación. Toda investigación con personas debe ser revisada y aprobada por un comité de ética antes de su inicio. El comité revisa cada investigación considerando 7 puntos principales. Primero, su valor social. Se evalúan las posibilidades de generar conocimiento para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Segundo, la validez científica de la investigación. Si la metodología es adecuada, si producirá conocimiento válido que pueda ser generalizado y si es factible realizarla. Tercero, si la selección de los participantes es justa. Si su inclusión y exclusión se determinan con criterios científicos y para minimizar riesgos y maximizar beneficios, si existen protecciones especiales para los que son vulnerables y si la distribución de cargas y beneficios es equitativa. Cuarto, el balance entre riesgos y beneficios. ¿A qué riesgos físicos, psicológicos, sociales y económicos se exponen los participantes? Si estos se minimizaron y si los beneficios potenciales para la sociedad e individuos superan los riesgos. Quinto, el involucramiento de la comunidad. ¿Cómo se consideran sus prioridades y preocupaciones? ¿Cuáles son los planes para involucrarla en la investigación? Sexto, el proceso de consentimiento informado. El comité evalúa que se dé a las personas la información clara y completa sobre el estudio, para que puedan decidir libremente si desean participar. Por último, se valora el respeto por los participantes. Si se garantiza su seguridad y bienestar y la confidencialidad de sus datos, si pueden retirarse cuando quieran, los cuidados médicos que tendrán durante y al finalizar la investigación y si recibirán toda nueva información y los resultados del estudio. La revisión ética no es tan simple como verificar una lista de chequeo. Los comités deliberan considerando estos puntos caso por caso para asegurar que cada estudio se realice de manera ética y que los participantes estén protegidos siempre. Muy bien, pues de nuevo los invito a que reflexionemos sobre esta labor que llevan a cabo aquellos de ustedes y aquellas que participan en los comités de ética de investigación, que la relevancia que tienen no solo es revisar el consentimiento informado, la autonomía, sino, como veremos el sábado, estos retos dentro de los principios de beneficencia y no maleficencia. ¿Cómo podemos ir reflexionando, deliberando
críticamente también reflexionando y finalmente contribuyendo a un desarrollo científico, en particular en función de la investigación clínica, que vaya contribuyendo no solo al conocimiento humano, sino al ir reafirmando la dignidad humana y contribuyendo al bien común. Con estos puntos arrancamos la siguiente sesión. Les agradezco muchísimo el privilegio de su tiempo y de su atención. Nos conectamos de nuevo en la sesión del sábado y les recuerdo que en Canvas están disponibles tanto la presentación de hoy como la liga, los videos que estuvimos utilizando durante el transcurso de la misma. Muchísimas gracias a todos y a todas. Soy la doctora Mariana Cordero Díaz. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias y quedo al pendiente un par de minutitos aquí por si hubiera alguna duda o comentario. Detengo la grabación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas noches.